Siguiendo con los instrumentos financieros emitidos por las sociedades de capital, dedicamos este tutorial a las acciones y participaciones sociales sin voto. Las características principales de este tipo de instrumento financiero son las siguientes. En cuanto a la emisión, la ley tipifica el límite máximo por el cual se podrán emitir este tipo de instrumentos financieros y así, en respecto de las sociedades limitadas, el importe nominal a emitir no podrá ser superior a la mitad del capital, mientras que en el caso de las sociedades anónimas, dicho importe no podrá superar la mitad del capital desembolsado en el momento de efectuarse la emisión. Por otra parte, la ley tipifica los siguientes dividendos que pueden percibir este tipo de acciones o participaciones. Así, en primer lugar, existirá un dividendo mínimo anual que puede ser fijo o variable según lo que establezcan los estatutos sociales y además tendrán derecho a percibir el dividendo ordinario que cobren el resto de participaciones sociales o de acciones ordinarias. En cuanto a la obligatoriedad del pago del dividendo mínimo anual, la ley establece lo siguiente. Existiendo beneficios distribuibles, es obligatorio que la compañía pague dicho dividendo mínimo. Y en el caso de que no existan beneficios distribuibles o bien no haya cantidad suficiente, la parte del dividendo que no haya sido pagada tendrá que ser satisfecha dentro de los 5 años siguientes. En el caso de que el dividendo mínimo no se haya satisfecho, la ley confiere a las participaciones sociales sin voto y a las acciones sin voto el derecho a poder votar en tanto en cuanto no se satisfaga el dividendo pendiente. Desde el punto de vista contable, las acciones y participaciones sin voto están sujetas a los siguientes requisitos. En lo que se refiere a la clasificación contable, por su naturaleza, implican la contabilización de un instrumento financiero compuesto cuya componente de pasivo en este caso es igual al valor presente del dividendo mínimo que conste en los estatutos. En este sentido, la RICAC, en su artículo 13.1, señala que se deberán de aplicar los criterios establecidos para las acciones y participaciones con privilegio en forma de dividendo mínimo, por lo que remitimos a las personas interesadas a visionar el vídeo correspondiente a este tipo de instrumentos financieros. Respecto al registro del dividendo mínimo, también la RICAD en el artículo citado señala que se deberá de contabilizar un gasto financiero creando al mismo tiempo como contrapartida el correspondiente pasivo financiero por la deuda a favor de los socios o de los accionistas sin voto. Finalmente, como novedad, la RICAD plantea la posible caducidad del dividendo mínimo que, como hemos dicho anteriormente, debe de satisfacerse teóricamente en 5 años. En este sentido, la propia RICAD señala que cuando no se cumpla ese plazo, pues dicho dividendo mínimo podrá darse de baja con abono a una cuenta de ingresos financieros. Por cierto que este mismo criterio también se aplicará a las acciones y participaciones con privilegio cuando se trate de un privilegio consistente en un dividendo que tenga carácter acumulativo. Presentamos a continuación el ejemplo 1 para analizar el registro contable de este tipo de instrumentos financieros. En este caso, la Mercantil Orusa, constituida al inicio del ejercicio 2002X, con un capital representado por 38.500 acciones ordinarias de 10 euros de valor nominal, totalmente suscritas y desembolsadas, ha tomado el acuerdo, al cierre del ejercicio 2002X más 4, de llevar a cabo una emisión de acciones sin voto por el máximo importe nominal legalmente permitido. Estos títulos se van a emitir con un valor nominal de 10 euros y una premia de emisión del 30%, desembolsándose en aportaciones dinerarias en el importe mínimo permitido por la ley en el momento de realizarse la emisión, estando previsto solicitar el pago del dividendo pasivo pendiente por su totalidad 2 años después. En cuanto al dividendo mínimo anual que consta en los estatutos a favor de las acciones sin voto, este es del 4% y se sabe que el tipo de interés incremental de la empresa en el momento de realizarse la emisión de los títulos sin voto era del 5%. Finalmente, la emisión se inscribe en el registro mercantil con fecha 15 de enero
del ejercicio 2002X más 5 y los gastos de la misma ascienden a 4.000 euros. A partir de la situación descrita, el supuesto pide en primer lugar el registro contable de la emisión y su presentación el balance al cierre del ejercicio 2002X más 4 y posteriormente solicita el registro contable del dividendo mínimo correspondiente al ejercicio 2002X más 5 y también, en su caso, qué se debería de hacer si no puede pagarse en el plazo máximo establecido por la normativa vigente, que como hemos dicho anteriormente es de 5 años. Para realizar el registro contable de las acciones sin voto a emitir, procede en primer lugar determinar el número máximo de títulos que la legislación vigente permite. Así, el capital social emitido sin voto sería por un total de 22.000 títulos, de acuerdo con la siguiente notación matemática. Según la ley, el capital sin voto nominal tiene que ser igual a la mitad del capital con voto desembolsado más el capital sin voto desembolsado procedente de la propia emisión. En este sentido, de acuerdo con la notación matemática que se indica en la diapositiva, despejando la variable OI, se obtiene que el máximo número de títulos a emitir sería de 22.000, por lo que teniendo en cuenta que existe una prima de emisión del 30%, el total de la emisión importaría la cantidad de 286.000 euros. Para asegurarnos de que la cantidad total de acciones sin voto emitidas es correcta, procede a realizar el siguiente cálculo de comprobación. En primer lugar, tenemos que el capital con voto desembolsado importa 385.000 euros, mientras que el capital sin voto desembolsado asciende a la cantidad de 55.000 euros, teniendo en cuenta únicamente se ha desembolsado el mínimo exigido por la ley, que en este caso es del 25%. Con lo cual, el capital total desembolsado es de 440.000 euros. Teniendo en cuenta que el límite máximo es el 50% de dicha cantidad, observamos que efectivamente el límite de los 220.000 euros es el correcto de acuerdo con los cálculos previos. Una vez calculado el número máximo de títulos sin voto a emitir, que como hemos visto era de 22.000, procede a determinar inicialmente el importe de los dividendos mínimos a satisfacer al tipo del 4% cada año. En este sentido hay que tener en cuenta que durante 2 años la compañía únicamente ha recibido el 25% del capital y será a partir del tercer año cuando tenga en su poder el 100%, lo cual influye en los dividendos que debe reconocer. Así, durante los 2 primeros años se reconocerá un dividendo de 2.200 euros, mientras que a partir del tercer año y a perpetuidad la cantidad será de 8.800 euros. Teniendo en cuenta los cálculos precedentes, la componente de pasivo del instrumento financiero compuesto tiene el siguiente detalle. En primer lugar, el valor presente del dividendo acumulado de los 2 primeros años a razón de 2.200 euros, que importa la cantidad neta de 4.149 euros, y posteriormente el valor de una renta perpetua de 8.800 euros actualizada a 2 años, que asciende a la cantidad de 159.637 euros, con lo cual la componente de pasivo, teniendo en cuenta la aplicación del tipo de interés incremental del 5%, asciende a la cantidad redondeada de 163.786 euros. Teniendo en cuenta el valor de la componente de pasivo calculada anteriormente, procede a determinar el valor de la componente de neto, que en este caso se hará por diferencia entre el importe total de la emisión y la componente de pasivo, importando la cantidad de 122.214 euros. Una vez obtenidas ambas componentes, se determina el peso de cada una de ellas, que se aplicará a su vez para calcular los gastos correspondientes a cada componente, que en este caso serán de 2.291 euros y 1.709 euros respectivamente a las componentes de pasivo y patrimonio neto, que importa la cantidad total de 4.000 euros correspondiente a la emisión. Considerando los cálculos precedentes, el detalle del instrumento financiero compuesto en el diario de gastos es el siguiente. Componente de pasivo 161.495 euros, componente de neto 120.505 euros.
Teniendo en cuenta el peso de la componente de patrimonio neto, deberemos determinar el importe de la rúbrica de capital social y prima de emisión. Así, el capital social sin voto ascenderá a 94.011 euros, mientras que la prima de emisión lo hará por la cantidad de 28.203 euros, que neteada de gastos por 1.709 euros importa la cantidad anteriormente citada de 120.505 euros. Comenzamos en esta diapositiva los apuntes contables para el reflejo de la emisión de las acciones sin voto. Así, el primer asiento por la emisión de los títulos, cargamos inicialmente la cuenta 190, cuya contrapartida es la 194, por la parte correspondiente a la componente de patrimonio neto, mientras que en lo concerniente a la componente de pasivo, cargamos y abonamos respectivamente las cuentas 195 y 199 por la cantidad correspondiente a dicha componente. En cuanto a la suscripción y desembolso, cargamos en tesorería la cantidad de 121.000 euros correspondiente al 25% de la emisión más la totalidad de la prima, mientras que en lo concerniente al diferimiento de los dividendos pasivos pendientes, en lo que se refiere a la componente de patrimonio neto, se debita la cuenta 1034 y en lo relativo a la componente de pasivo, la cuenta 153, abonando respectivamente las cuentas 190 y 195 que cancelan su saldo. Con fecha 15 de enero del ejercicio 2002X+5 se procede a la inscripción de la emisión en el registro mercantil, a cuyos efectos se cancela la cuenta 194, cuyo desglose se produce de acuerdo con su porcentaje de participación en cuanto a la componente de patrimonio neto en las cuentas de capital social por 94.011 euros y en la de prima de emisión por 28.203 euros. En lo referente a la componente de pasivo, se carga cancelándose la cuenta 199, reconociéndose dicho pasivo en la cuenta 150. En lo referente a los gastos, por la parte de patrimonio neto se carga la cuenta de prima de emisión por 1.709 euros y en relación a la componente de pasivo se debita la propia cuenta que reconocía el pasivo financiero, en este caso la cuenta 150 anteriormente citada. De acuerdo con los apuntes contables practicados anteriormente, la presentación en el balance de la emisión de los títulos sin voto tiene el siguiente detalle. En lo que se refiere a la componente de patrimonio neto, el capital escriturado por 94.011 euros disminuido en el dividendo pasivo pendiente por 70.508 equivale a un capital escriturado de 23.503 euros, que sumado a la prima de emisión neteada de gastos por 26.494 hace un total de fondos propios de 49.997 euros. En lo que se refiere a la componente de pasivo, la misma se obtiene a partir del importe inicial disminuido en el neteo de gastos y en el importe del dividendo pasivo pendiente, quedando una cantidad de 67.003 euros, que sumada con la cantidad de fondos propios equivale a una tesorería de 117.000 euros, efectivamente igual a los 121.000 euros recibidos en el momento de la suscripción y desembolso de los títulos, disminuido en el valor de 4.000 euros en gastos. Pasamos a continuación a solucionar el apartado B del supuesto, a cuyos efectos conviene recordar con carácter previo que el artículo 13.1 de la RICAE en su párrafo segundo señala que al cierre del ejercicio habrá que registrar un apunte contable por el dividendo mínimo devengado no satisfecho, cargando un gasto financiero con abono a un pasivo financiero. Y en este sentido, la RICAE añade como novedad que en el caso de que el citado pasivo financiero no haya podido ser satisfecho en el plazo previsto por la legislación mercantil, que en este caso es de 5 años, deberá de ser cancelado con abono a una cuenta de ingreso financiero. A partir de estos comentarios, el primer asiento que presentamos es el correspondiente al devengo del dividendo mínimo del primer ejercicio por la cantidad de 2.200 euros, teniendo en cuenta que el capital únicamente ha sido desembolsado en el 25%. Al respecto, el Plan General de Contabilidad ha previsto la cuenta 664 para registrar el gasto financiero y la 507 para contabilizar el correspondiente pasivo financiero. En el caso de que la compañía no haya podido cancelar el pasivo financiero citado transcurridos 5 años,
se plantea la necesidad de hacer el asiento que mostramos a continuación, en el que se carga la cuenta 507 para su cancelación, abonando una cuenta de ingreso financiero, que al no haber sido tipificada expresamente por la RICAP, opinamos que podría ser la 769 de otros ingresos financieros para este tipo de operaciones. Y con estos comentarios damos por finalizado este video tutorial relativo a acciones y participaciones sociales sin voto. Muchas gracias por su atención.